Uno de los términos más polémicos en el campo de la política y de las redes sociales es el término marxismo cultural. En torno a dicho término hemos encontrado en Internet al menos 3 posturas o definiciones. Uno de ellos sostiene que es simplemente una teoría de la conspiración. Otra sostiene que el marxismo cultural no existe porque, según estos, el marxismo es una filosofía materialista y no culturalista. Y finalmente, la tercera, sostiene que es una teoría neomarxista y postmarxista que busca acaparar a los nuevos movimientos sociales para que la izquierda pueda hacerse con el poder. Pues bien, en este video vamos a analizar qué hay de verdad y qué hay de error en cada postura. Pero antes de esto, vamos a explicar el origen del término, sus diversos significados y las razones por las cuales genera tanta controversia. Bienvenidos al Templo de Delfos. El primer académico que utilizó el término marxismo cultural fue el filósofo norteamericano Trent Schroyer en su libro The Critique of Domination, publicado en 1973. Este influyente trabajo no solo recibió una nominación al premio al mejor libro de filosofía y religión en los National Book Award de 1974, sino que también contó con la colaboración de destacados autores como el historiador y activista Murray Bookchin y el historiador Martin Jay, entre muchos otros. En cuanto al contenido del libro, podemos destacar que Schroyer aborda por un lado el pensamiento crítico de la filosofía occidental, pero por otro lado examina de manera crítica y analítica los avances teóricos y filosóficos de la Escuela de Frankfurt. No obstante, cabe destacar que Schroyer no utilizó este término para hacer alusión a una supuesta teoría de la conspiración, sino para referirse a todos aquellos académicos que desde una perspectiva marxista habían estudiado y teorizado sobre la cultura. Por eso, para Schroyer, autores como Gramsci, Lukács y los académicos de la Escuela de Frankfurt entraban dentro de lo que él denominaba marxistas culturales o marxismo cultural. Además, en el año 1981 se publicó el libro Cultural Marxism and Political Sociology del politólogo y sociólogo norteamericano Richard Wagner. En esta obra, Wagner cita a Schroyer y lo reconoce como el primer académico en emplear el término marxismo cultural. Por eso, desde una perspectiva similar a la de Schroyer, Wagner sostiene que el marxismo cultural consiste en una serie de reflexiones sobre los límites de la perspectiva marxista mecánica, desarrolladas por autores como Lukács, Gramsci, los filósofos de la Escuela de Frankfurt y las revistas de la Nueva Izquierda como la New Left Review de las décadas del 60 y 70. Por eso, para Wagner, el núcleo de esta perspectiva se centra en cuestiones claves como los roles de la cultura, la conciencia, la normatividad y el papel del Estado. Ahora, antes de seguir avanzando, cabe aclarar que ni Schroyer ni Wagner eran o son de extrema derecha. De hecho, los dos simpatizaban con las ideas de Marx y adherían a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Dicho esto, también cabe aclarar que cuando ellos hablaban de marxismo cultural, no se referían a la teoría crítica de la raza o a las teorías de género de la actualidad. Así que, hechas estas aclaraciones, continuemos. Entre las décadas de los 80 y de los 90, el término marxismo cultural también empezó a ser utilizado para referirse a los intelectuales marxistas de la Escuela de Birmingham. Esta escuela, también conocida como el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, nació en el año 1964 gracias a sus padres fundadores, Richard Hogarth, Raymond Williams, A.P. Thompson y Stuart Hall. No obstante, en la actualidad, la Escuela de Birmingham es reconocida con el nombre Estudios Culturales y además es ampliamente reconocida por su gran influencia en el campo de las ciencias humanas y sociales. Ahora bien,
Uno de los académicos que empleó el término marxismo cultural para referirse a la escuela de Birmingham fue el sociólogo Ioan Davis. Este sociólogo utilizó este término en varias ocasiones, tanto en unos artículos titulado British Cultural Marxism, como en uno de sus libros titulado Cultural Study and Beyond. Además de estos trabajos, existen otros ensayos que también hicieron uso de este término, como el libro Cultural Marxism and Post-War Britain del historiador Dennis Working, y también el libro British Marxism and Cultural Studies de Philip Bones y David Berry. Pero si esto no les resulta suficiente, también tienen el libro Fredric Jameson, Conversaciones sobre marxismo cultural. Este libro está conformado por una serie de entrevistas realizadas a Fredric Jameson, donde el académico Aram Abu-Dahan fue uno de sus entrevistadores, y en una de sus indagaciones le planteó la siguiente pregunta. Sin embargo, cuando se trata de los denominados marxistas culturales como Gramsci o Raymond Williams, ¿sería justo decir que le resultan menos interesantes, sobre todo habida cuenta de que algunos de sus conceptos han llevado a lo que se ha dado en llamar postmarxismo? Frente a esta pregunta, Jameson no negó la existencia del marxismo cultural. En su lugar, simplemente expresó que no se siente identificado con la nueva izquierda. Además, cabe destacar que ni Davis ni Working, ni los autores del libro British Marxism and Cultural Studies, son autores de extrema derecha. De hecho, tanto Working como Davis mostraron simpatías por los estudios culturales y todos los autores del mencionado libro pertenecen a los estudios culturales. Pero, a pesar de todo lo anterior, en el año 1992, un ex seguidor del larruchismo, llamado Michael Minicino, publicó un artículo titulado The New Dark Age en la revista Fidelio del Instituto Schiller, y según algunos académicos de izquierda, este artículo marcó el inicio de la teoría conspirativa del marxismo cultural. No obstante, también cabe aclarar que Minicino nunca empleó este término en su artículo. Lo único que hizo fue explicar una teoría conspirativa en la que arguía que los autores de la Escuela de Frankfurt tenían como objetivo la destrucción de la civilización occidental mediante la aplicación de la corrección política por medio de las universidades, los medios de comunicación y los aparatos gubernamentales. Asimismo, en el año 2000, el paleoconservador William Lynn publicó un artículo titulado The Origins of Political Correctness en el sitio web Aquaricy in Academia. Y en este escrito, Lynn sí empleó el término marxismo cultural para referirse a la corrección política. De hecho, para este autor, la corrección política y el marxismo cultural son exactamente lo mismo. Por eso, para Lynn, el marxismo cultural constituye sin reservas la corrección política de estos tiempos que, según él, tuvieron su origen en la Escuela de Frankfurt. Dicho esto, cabe señalar que Lynn no se limitó a este artículo, sino que en 2004 retomó estas ideas en un nuevo escrito titulado Political Correctness, publicado por la Free Congress Foundation, y posteriormente, en 2009, en otro artículo llamado The Root of Political Correctness, difundido en el sitio web de la revista The American Conservative. Pero, lamentablemente, la confusión de la derecha y la extrema derecha no finalizó con los trabajos de William Lynn y Michael Minicino. Por el contrario, continuó a través de un manifiesto redactado por un terrorista de extrema derecha llamado Anders Breivik. Este manifiesto, titulado 2083, una declaración europea de independencia, fue publicado en 2011 y desafortunadamente estuvo acompañado por una serie de atentados perpetrados por el propio Breivik. En cuanto al manifiesto, podemos señalar que Breivik cita el artículo de Minicino y que además emplea el término marxismo cultural para referirse a la corrección política que él describe como una mezcla de igualitarismo extremo, humanismo suicida, antinacionalismo, antieuropeísmo, globalismo capitalista y marxismo. De hecho, para este extremista, el marxismo cultural es una ideología basada en la corrección política
que busca, entre otras cosas, establecer el comunismo leninista en Occidente. Por último, en el año 2004, un filósofo de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, llamado Douglas Kellner, publicó un artículo titulado Cultural Marxism and Cultural Studies, que posteriormente volvió a ser publicado en 2021 bajo el título Cultural Marxism, British Cultural Studies and the Reconstruction of Education. En este artículo, Kellner realiza un análisis histórico del marxismo cultural y en especial analiza la evolución histórica que tuvo la escuela de Birmingham. De este modo, destaca que durante la década del 60 hasta principios de los 80, los estudios culturales británicos estuvieron arraigados en las teorías de Gramsci y Althusser. Luego, explica que en las décadas del 60 y 70, los académicos de Birmingham llevaron a cabo una serie de debates internos sobre la lucha de los movimientos sociales de aquella época y que como resultado de estos debates decidieron abordar no solo cuestiones relacionadas con la clase social, sino también con cuestiones relacionadas al género, la raza, la etnia y la nacionalidad. Y finalmente, explica que a mediados de los 80, los estudios culturales adoptaron las teorías posmodernas y postestructuralistas, las cuales aún gozan de suma relevancia. De hecho, Kellner arguye que desde mediados de los 80 hasta la actualidad, los estudios culturales experimentaron un alejamiento de las políticas revolucionarias de las etapas anteriores, dirigiéndose hacia formas posmodernas de políticas de identidad y perspectivas menos críticas sobre los medios y la cultura consumista. Es más, Kellner sostiene que durante este periodo, los estudios culturales no solo ampliaron su repertorio de teorías, sino que también enriquecieron su diversidad de tradiciones que inicialmente fueron influenciadas por el marxismo cultural. Bueno, ahora procedamos a analizar las diversas posturas y definiciones que circulan en Internet y las redes sociales. Como mencionamos al inicio del video, el primero de ellos sostiene que el marxismo cultural es simplemente una teoría de la conspiración. Generalmente, quienes respaldan esta perspectiva son usuarios de la izquierda progresista y también de la izquierda marxista. Sin embargo, es necesario señalar que esta posición, en parte, está en lo correcto, pero por otro lado, está equivocado. Lo acertado de esta afirmación reside en que las posturas de Minichino y Breivik son propias de una teoría de la conspiración. De hecho, Minichino empleó el término conspiración para hacer alusión a un plan que, según él, había sido orquestado por los miembros de la Escuela de Frankfurt. Además, es fundamental aclarar que ni Adorno ni Horkheimer deseaban destruir la civilización occidental. Ambos simplemente habían criticado a la modernidad y en especial al proyecto iluminista. De hecho, los dos también fueron críticos de las revueltas del mayo del 68, lo cual llevó a que un grupo de feministas le hiciera un escrache a Adorno en una de sus clases. Y es más, Habermas, en una protesta de los estudiantes de la Universidad de Frankfurt, no tuvo reparos en llamar a estos revoltosos con el término fascista de izquierda. Sin embargo, como bien mencionamos antes, los que sostienen que el marxismo cultural es simple y llanamente una teoría de la conspiración, también están equivocados, porque justamente estos señores ignoran las otras definiciones, sobre todo las definiciones de autores de izquierda como las de Schroeder, Weiner y Kellner. Más aún, probablemente ignoren todos los libros que hablan acerca del marxismo cultural y también el uso que la academia ha hecho de este término. Ahora, la segunda postura, aquella que argumenta que el marxismo cultural no existe debido a una contradicción en los términos, también está equivocada. Y esta postura también está equivocada porque el término marxismo cultural no hace alusión a un marxismo que niegue la filosofía materialista o un marxismo que prime la cultura por sobre la materia. En realidad, el término lo que hace es aludir o referirse a aquellas teorías y estudios culturales realizados desde una perspectiva marxista. De hecho, los trabajos del antropólogo argentino Néstor Canclini o los trabajos de Raymond Williams
son buenos ejemplos de cómo se puede estudiar y teorizar sobre la cultura desde una perspectiva marxista. En cuanto a la tercera postura, también podemos decir que en general está equivocada, porque aunque sea correcto denominar a Gramsci y a los miembros de la Escuela de Frankfurt como marxistas culturales, la academia nunca ha considerado al posmarxismo como parte del marxismo cultural. De ahí que Aramaudan haya señalado al posmarxismo como una consecuencia del marxismo cultural cuando le planteó dicha pregunta a Jameson. Por ende, el posmarxismo no debe ser entendido como parte del marxismo cultural, sino como una consecuencia del mismo. A su vez, cabe señalar que las teorías de los marxistas culturales de la Escuela de Birmingham también dieron pista libre para que surjan toda una serie de teorías que hoy identificamos como wokistas. Escuchen lo que dice Douglas Kellner en su libro Cultura Mediática. Los estudios culturales británicos sitúan a la cultura dentro de una teoría de producción y reproducción social, especificando las formas en que las formas culturales servían para la dominación social o bien permitían a la gente resistir y luchar contra la dominación. La sociedad está concebida como una serie jerárquica y antagonista de relaciones sociales, caracterizada por la opresión de las clases subordinadas, género, raza, etnia y estratos sociales. Más adelante, en su libro, Kellner aborda el concepto de ideología de Marx y Engels y explica que este concepto ha sido objeto de duras críticas por su carácter reduccionista. Reducir la ideología a los intereses de clase hace que parezca que la única dominación significativa que sucede en la sociedad es la clase o la dominación económica, mientras que muchos teóricos afirman que el género, la sexualidad o la opresión de raza también son de importancia fundamental, y de hecho, como dicen algunos, están entretejidos de forma integral en la clase y la opresión económica. Frente a este marco, Kellner, desde su multiperspectivismo crítico, propone una ideología crítica multicultural. Esta ideología crítica es multicultural y discierne entre espectros de forma de opresión de pueblos de diferentes razas, etnias, género y preferencia sexual, esbozando cómo las formas culturales ideológicas y los discursos perpetúan la opresión. La crítica ideológica multicultural supone tomarse seriamente las luchas entre hombres y mujeres, feministas y antifeministas, racistas y antirracistas, gays y anti-gays, y también muchos otros conflictos que se consideran tan importantes y dignos de atención como los conflictos de clase de la teoría marxista. Luego, a todo esto, Kellner agrega lo siguiente: la ideología asume que yo soy la norma, que todos son como nosotros, que nada es diferente o que no hay otro que sea normal. Sin embargo, para la ideología, el yo, la posición desde la que habla la ideología, es la del hombre blanco occidental de clase media o alta, una posición desde la que se contemplan a otras razas, clases, grupos y géneros como algo secundario, derivado, inferior y servil. Por tanto, la ideología se diferencia y se separa en grupos dominantes subordinados, superior-inferior, produciendo jerarquías y listas que sirven a los intereses de los poderosos y las élites dominantes. Entonces, como acabamos de ver, Kellner no denomina a esto marxismo cultural, sino que lo denomina ideología crítica multicultural, que como acabamos de señalar, surge como consecuencia de su multiperspectivismo. No obstante, otros autores o académicos también han combinado o fusionado distintas perspectivas o marcos teóricos. Por eso, la clave aquí es saber cómo podemos denominar a esta suerte de engendro teórico que ha dado como resultado a lo que actualmente conocemos como ideología woke. Algunos académicos, por ejemplo, lo han denominado simplemente con el término posmarxismo, como es el caso del académico taiwanés Chen Huaxin, que en su artículo Postmarxism Between Beyond dice lo siguiente: los estudios culturales posmodernos buscan entonces
efectuar un collage crítico del posmodernismo y los estudios culturales, construir un sincronizador político que se mueva hacia un marxismo o posmarxismo o un posmoderno marxismo de la década de 1990. Volverse hacia lo oscuro del presente es la dirección inevitable donde se puede ver la luz de un posmarxismo rearticulado de futuro. Sin embargo, otros autores, como la académica Patricia Nickel, prefieren distanciarse del término posmarxismo. De hecho, en su libro North American Critical Theory After Postmodernism, señala que no es adecuado llamar a los académicos de este tiempo con términos reduccionistas. De ahí que en su lugar, ella prefiera utilizar el término teoría crítica norteamericana. Utilicé la frase teoría crítica norteamericana como una herramienta para deshacer malentendidos resultantes de no reconocer que el compromiso con Marx o los teóricos posmodernos o postestructuralistas no indica una aceptación acrítica y total de sus ideas, y también con el fin de distinguir críticamente esta tradición del posmarxismo tal como ha sido articulado por Laclau y Moffett. Aunque ninguno de los autores entrevistados en este volumen rechazó abiertamente la categoría de teoría crítica norteamericana, ninguno podría decirse que abrazó entusiastamente la etiqueta. Esta generación muestra una aversión a la adhesión estricta a autores, etiquetas o escuelas de pensamiento por el bien de la ortodoxia o por el bien de declarar rupturas abruptas con el pasado. Además, en este libro, Nickel entrevistó a la feminista Nancy Fraser, quien expresó lo siguiente: para nosotros, pensadores como Foucault, Gramsci, Adorno, A.P. Thompson y Habermas eran todos parte de un gran depósito de perspicacia crítica. Todos están del mismo lado. El desafío era encajarlos juntos. Mi pensamiento era: este tipo tiene una manera asombrosamente perspicaz de hablar sobre X. Este otro tiene una verdadera visión sobre Y. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué debería tener que elegir a uno sobre el otro? ¿Por qué no combinarlos en su lugar? Como podrán observar, esta suerte de transvestismo teórico o transteoría ha dado lugar a obras como el del filósofo Michael Ryan, titulado Marxism and Deconstruction, donde combina la teoría marxista con la teoría deconstructivista, y también a obras como La política de todes, de la feminista Holly Lewis, que combina la teoría marxista con la teoría queer. Lamentablemente, los estudios culturales han abierto las puertas para que hoy exista todo tipo de transvestismo teórico. Así de mal está la academia. En fin, el postmarxismo, la ideología crítica multicultural, la teoría crítica norteamericana y la ideología woke no solo derivan del marxismo cultural, sino también de las teorías postmodernas, postestructuralistas y la combinación de todas ellas. Esto es todo, gente. Ciertos sectores de la derecha serán brutas e ignorantes, pero la izquierda posmoderna y culturalista tampoco se queda atrás. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda, conócete a ti mismo. Adiós.